Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. En Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo Barack Obama acuerdan mantener coordinación en materia de seguridad. Ha habido aquí un claro ofrecimiento para seguir apoyando y respaldando estas acciones que nos permitan ser mucho más contundentes y eficaces en el combate a la inseguridad y sobre todo en el combate al crimen organizado. 2 enfrentamientos en el municipio de Apatzingán dejan como saldo 9 personas muertas. Para poder decirle quiénes son las 44 personas hay que declararlas, ¿no? Porque en el momento de la detención pues es difícil llegar y tener todo lo que puede ser un expediente. Ellos tendrán que hacer su declaración. Encuentran restos humanos en 7 fosas clandestinas en Chilapa, Guerrero. Giran orden de aprehensión en contra de Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de FICREA. Localizan la cola del avión de Air Asia desaparecido en el mar de Java. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este miércoles 7 de enero. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Déjenme decirles que al grito de vamos a vengar al profeta, dos personas enmascaradas que portaban 2 rifles de asalto AK-47 entraron hace aproximadamente una hora a las oficinas centrales del semanario satírico Charles Hebdo en el centro de París e hicieron lo que la policía dice una carnicería, una matanza que ya ha producido la muerte de 12 personas, en las cuales se encuentran 4 caricaturistas de este semanario satírico francés, que es uno de los 2 grandes semanarios satíricos de Europa. Los 2 son franceses, en el centro de París. En este momento hay una persecución policíaca por los atacantes. Sí. Este semanario se ha caracterizado por que los grupos musulmanes radicales lo tienen amenazado, le habían puesto una bomba en el 2011, el presidente François Hollande se desplazó inmediatamente al periódico y dijo que este era un acto terrorista. Las autoridades francesas han dispuesto seguridad extraordinaria y especial en todas las redacciones de los periódicos. Esto está sucediendo en estos momentos en París. Le vamos a tener mucho más información en unos cuantos minutos. También a las 6 de la mañana con 11 minutos, hace menos de una hora, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Hiram Almeida, informó del operativo regreso a clases en el Distrito Federal con 11.107 elementos de la policía en todo el país. Hoy regresan a clases 23 millones de alumnos, 26 millones de alumnos a las 230,000 escuelas en esta nación. En Guerrero, la nota muy triste, 11,000 niños van a acudir hoy a las escuelas protegidos por la Policía Federal. ¿Qué tal? Qué dramático lo que está sucediendo. Sí. Lo que tenemos hoy en el país informativo de la agencia Intélite, 43% de los impactos es la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con el presidente Barack Obama. Le vamos a tener ya información y análisis sobre este tema. 28% de los impactos, y hay que decir que esta información mexicana es la que dominó ayer en los medios estadounidenses, no el encuentro presidencial, que es la violencia en Apatzingán. La Policía Federal y el Ejército pues recuperaron
la alcaldía de Apatzingán, que había tomado un grupo delictivo el 22 de diciembre sin ninguna demanda, detuvieron a 11 personas y cuando los llevaban a Morelia fueron atacados y en este enfrentamiento murieron 9 personas civiles en el enfrentamiento cuando aparentemente sus socios cómplices trataron de rescatarlo. Hay 44 detenidos, ya se inició la investigación correspondiente. 13% de los impactos es el reinicio a clases, pero también si el Instituto Politécnico Nacional regulariza a partir de hoy sus clases. Ya hay un dato que va a ser muy importante observar que tiene que ver con el Instituto Politécnico Nacional, con la conflictividad. Si hoy se ve en las escuelas que la exigencia, fuera de toda negociación sobre la mesa, de que se despidiera a 20 directores de las escuelas como precondición para entrar o como condición para entrar a clases, la cumplió el gobierno federal. Si la cumplió el gobierno federal es una desgracia en términos de negociación. Claro. Si están los directores de las escuelas como estaban hace 2 meses, son los mismos, entonces veremos que este tema siguió bajo un acuerdo, el acuerdo público que se nos había informado. 10% de los impactos, pues el petróleo mexicano rompió la barrera de los 40 dólares, el piso. Suena como buenas noticias, pero para abajo. El piso, por eso cuando dije la barrera, se oye hacia arriba, ¿verdad? No, rompió el piso de 40 dólares el barril de petróleo. Se cotizó ayer la mezcla mexicana en 39.94. Hay que recordar que en junio del año pasado estaba en 100 dólares la mezcla mexicana. Esto tiene que ver con toda la guerra de petroprecios en el mundo que está afectando en este momento principalmente a naciones emergentes específicas: Brasil, Venezuela, Rusia. Está modificando la economía del mundo, porque esta guerra de petroprecios trae consecuencias directas sobre los tipos de cambio y sobre los mercados bursátiles. También vamos a hablar más sobre esto más adelante. 6% de los impactos. El Congreso de la Unión dice no va a haber ningún periodo extraordinario y hasta febrero regresan a las sesiones ordinarias. Fuera del PAI informativo le decimos que desde ayer ya se empezaron a dar las renuncias en varios niveles de gobierno en todo el país, porque hoy es uno de los plazos para que dejen de ser servidores públicos y legalmente puedan presentarse a puestos de elección popular. Así que en los próximos horas y días vamos a ver que diputados, senadores, funcionarios del gobierno federal o funcionarios locales dejan sus cargos para aspirar a un puesto de elección popular el 1 de junio. Y no tenemos información en este momento de algún secretario que vaya a renunciar, porque esa era un poco la especulación. No, pero hay una necesidad real en todos lados por la cuota de género. Sí. La cuota de género simplemente en el Congreso Federal se tiene por ley que tener el 50% de las candidaturas mujeres. Esto significa, si son 300 diputaciones de lista, son 150 mujeres más 150 mujeres suplentes. Claro. Entonces aquí ya, ¿qué es lo que tenemos? 300 mujeres, nada más en la representación proporcional. A ver, en la representación del voto directo. Más, si son 200 plurinominales, 100 mujeres en las plurinominales. Es un gran experimento esto, ¿verdad? Es una locura. Es una locura en el sentido de que tú no puedes forzar con decretos, porque lo que va a suceder es lo que está pasando en los partidos. No hay suficientes mujeres por una sencilla razón, porque son procesos. Se tiene que ir construyendo todo el camino exactamente hacia la equidad. Bueno, en realidad tendrían que ser más mujeres que hombres si tenemos una representación real en el país, pero simplemente porque en un discurso el presidente, animado por un evento de mujeres, dijo:
y 50% de mujeres, bueno, pues lo que vamos a ver es un robo de mujeres entre partidos o que lleguen mujeres que hayan tenido que entrar de emergencia sin tener la experiencia y el entrenamiento. ¿Cuál es el problema? Que entonces, al no tener experiencia ni entrenamiento, no van a hacer bien su trabajo y entonces se revierte y van a decir, ya ven cómo no, la misoginia política. Eventualmente vamos a tener que tener un programa dedicado a este tema, porque me comentaba una compañera y me decía, porque estábamos de exactamente este argumento, y me decía ella, a ver, Ana María, veamos lo que hay en este momento. Nos podía ir mucho peor. O sea, supuestamente hombres que llevan años, que los están calando dentro de los medios políticos, pues a lo mejor mucho peor de lo que está en este momento no vamos a llegar. Pues es un gran argumento. Sí, este es el pay informativo de la agencia Intelte que arrasa por completo las portadas, ¿verdad? O sea, las portadas de los periódicos hoy son historia. Sí, tal cual. Sí, oye, sí, Raimundo, este es un día en donde lo que sucede, el cierre del periódico, que generalmente es a medianoche, ya valió, valió. O sea, y tenemos, la mayoría de los periódicos sí reflejan la reunión y casi las mismas fotografías. Reflejan la información que se dio hace, ¿qué será? Hace unas 18 horas. Exactamente. A la 1 de la tarde de ayer. Martes, la reunión eso es lo que tenemos entre el presidente Peña Nieto y el presidente Barack Obama, que de hecho ya se había estado reflejando el día de ayer en las portadas. Sí. Y la mayoría también de las portadas habla de la caída del petróleo por debajo de los 40 dólares. En el país, bueno, hubo, y esto lo vamos a hablar en un momento, cómo las diferentes portadas o como los diferentes periódicos, qué fue lo que recogieron de esta reunión entre los presidentes, entre que unos recogieron va a haber más apoyo antidrogas, otros recogieron que se fortalece la alianza, otros reflejan la muestra de preocupación por el tema de Iguala, que yo te diría que ni siquiera seguridad, Juan Pablo, el tema de Iguala, lo que pasó con los estudiantes. Entonces, es interesante ver qué frase o qué óptica le dio cada medio a esta reunión, ¿no? ¿Qué información no existe? Lo que se trató a nivel de seguridad, el secretario de Gobernación y el director del CISEN con sus contrapartes en Washington. Esa información no salió en Estados Unidos, no salió en México. Lo sorprendente no es que no haya sido en México, que lo único que reproducen son discursos. Lo que sorprende es que no haya aparecido en Estados Unidos, porque siempre la mecánica en la comunicación política en el gobierno de Estados Unidos es que hay una parte que es la información pública, los discursos, las declaraciones conjuntas, las transcripciones de las conferencias de prensa, que es lo que se refleja hoy en la prensa mexicana, pero también viene lo que le llaman en Estados Unidos los briefings, que son los funcionarios que hablan normalmente sin que los atribuyan directamente a la información, en los cuales detallan lo que sucedió realmente adentro. Y no hay un solo reporte sobre este tema. Hubo una declaración ayer del secretario Jed Johnson, pero muy genérica, ¿no? Juan Pablo, tú la viste. Y también fue con respecto al tema de migración que se tocó también durante la reunión del presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Barack Obama, y tiene que ver con el reforzamiento de la frontera y el reforzamiento de la política de Estados Unidos al tema migratorio y esta especie de advertencia que de alguna forma también se sintió en este tipo de declaraciones. Hoy precisamente el New York Times y el Washington Post reflejan en su primera plana el hecho de que ayer inició la legislatura estadounidense y a la hora que estaba llevándose a cabo la reunión a las 11 de la mañana entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Obama, la Casa Blanca anunció que en caso de que los republicanos pasen el tema del oleoducto de Canadá hacia el Golfo de México, lo estaría vetando presidencia, y eso inmediatamente tomó presencia en los medios estadounidenses y llevó a segundo o tercer plano la visita de Enrique Peña Nieto, que no se ve reflejada hoy en los medios estadounidenses y que tiene mucho que ver para ellos con el tema sobre todo de las acciones migratorias ejecutivas de Barack Obama. Y la otra parte de esta reunión que se está reflejando
reflejando en algunos medios en Estados Unidos son las protestas, particularmente en Los Ángeles, que fue bastante concurrida, mucho menos en Washington. Sí hubo presencia de algunas personas, pero estaba nevando, estaba haciendo frío, o sea, no fue lo que hubieran, yo creo, que esperado estas personas. Información fresca. Entre las 12 muertos en el atentado en París están 4 de los principales caricaturistas del semanario Charles Hebdo, y la cifra total hasta este momento de periodistas muertos en el semanario es de 6. O sea, la mitad de las personas muertas en el atentado en París, hoy en las instalaciones del semanario Charles Hebdo, son periodistas. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, no se vaya porque precisamente regresamos para actualizarlo con información de lo que ocurre en Francia y por supuesto la información nacional. Corte, regresamos. Afectaciones a negocios en el Distrito Federal. Hay 42,000 tiendas de abarrotes en la capital del país. El año pasado, se registraron afectaciones por 1.900 millones de pesos. El dato útil para comentar en el café. La madrugada de este martes se registraron 2 enfrentamientos entre soldados y civiles en el municipio de Apatzingán, Michoacán, lo que dejó un saldo de 9 muertos y 44 detenidos, entre ellos 2 mujeres. El primer ataque inició cuando elementos del ejército desalojaron la presidencia municipal, que permanecía tomada desde el pasado 24 de diciembre por al menos medio centenar de personas que decían ser integrantes de los grupos de autodefensa. El segundo enfrentamiento ocurrió cuando los soldados trasladaban al menos 20 vehículos decomisados y un grupo armado intentó recuperarlos. Horas más tarde, el comisionado federal para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, confirmó los hechos. Agregó que se investigan las identidades de las personas detenidas y fallecidas. Para poder decirle quiénes son las 44 personas hay que declararlas, ¿no? Porque en el momento de la detención pues es difícil llegar y tener todo lo que puede ser un expediente. Ellos tendrán que hacer su declaración y entonces podremos tener más información. Ahorita decirlo, pues no podría tenerle el dato más que la cuestión cuántica o numérica. Señaló que los hechos violentos que han tenido lugar en Michoacán son focalizados y no obedecen a problemas de seguridad pública. Los calificó como un conflicto social y de intereses. Según el funcionario, hoy solo hay conflicto en 3 municipios de la región de Tierra Caliente, a diferencia de los 29 que había hace un año. De acuerdo con testigos en la zona y la reciente declaración del sacerdote Gregorio López, conocido como el Padre Goyo, quienes mantenían tomada la presidencia eran integrantes del grupo criminal de los Viagra. Al respecto, el comisionado Castillo aclaró. Al tener un arma de fuego, al tener un coche robado, serían presuntos delincuentes más allá de alguna organización, pero no podríamos hacer la definición de Viagras a menos de que ellos digan, soy Viagra, en el momento de la declaración. Si no, necesitaríamos algún dato que lo pueda validar. Por lo pronto, la investigación del caso ya se encuentra en manos de la Procuraduría General de la República. En conferencia de prensa, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal, Tomás Herón, confirmó que la dependencia federal atraerá la investigación. Informó que las armas aseguradas, entre las que se encuentran algunas granadas, están siendo clasificadas en la delegación de la PGR en Michoacán para determinar su procedencia. Agregó además que se ha iniciado una averiguación previa para indagar y sancionar a los responsables. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Oye, alguien explíqueme lo de Michoacán. O sea, de veras, esto... El tema, ya no estamos hablando de los templarios, ya no estamos hablando del crimen organizado, estamos hablando de las autodefensas, que es entre ellos mismos. O sea, tenemos la matanza que se llevó a cabo antes de que terminara el año, tenemos lo que sucedió en Apatzingán, en tratar de retomar las oficinas del alcalde, o sea... Y todo esto es un tema entre autodefensas.
Tú conoces esto, Ana María, pero quien no conozca estos temas, le recomendamos que se vayan 15 años para atrás a Colombia, 20 años para atrás, y vean el fenómeno de los grupos paramilitares. Aquí es horrible tener que decir esto, pero tú lo dijiste, lo dijimos en esta mesa, desde que surgieron los grupos de autodefensa y que hubo un aval por parte de las autoridades federales, dijimos, esta historia ya se conoce. Y esta historia no hace falta saber cómo viene el próximo mes, ya sabemos cómo va a terminar. Los grupos de autodefensa, avalados por las autoridades, se generan o se convierten en grupos de interés propio que pasan a las armas y se vuelven grupos paramilitares vinculados o metidos en la delincuencia organizada. Esto sucedió exactamente en Colombia. Y en Colombia, tú lo conoces perfectamente, fue peor el remedio, fue peor la solución que el problema original. Ahora, yo creo que el gobierno de México ya está en un momento en donde pueden detener esto. O sea, no pueden avalar individuos, grupos a que se armen para poder defenderse ante el grupo del crimen organizado. Esa es la responsabilidad de las autoridades y el ejemplo de Michoacán tiene que ser el ejemplo histórico para México de por qué no se puede hacer este tipo de cosas. Ahora, el problema a corto plazo, literalmente en las siguientes 24, 48 horas, es si el gobierno federal va a tener la capacidad o la voluntad política de decir, ni modo, se arresta a todos, 300 personas, lo que sea, para detener este movimiento. Hay varias señales que a mí no me gustan absolutamente nada. Por un lado, la falta de reconocimiento por parte de la autoridad federal de que hicieron mal en la estrategia. Y cuando digo esto de la falta, digo que es muy lamentable, es porque si tú no tienes una valoración autocrítica, no vas a poder llegar a corregir decisiones. Y lo menciono por esto. El comisionado Alfredo Castillo dice, esto ya no es resultado del problema de inseguridad pública, sino ya es de la conflictividad social. No es así. O sea, no puede él decir, esto ya no me toca a mí, le toca al gobierno del Estado, que no ha resuelto la conflictividad social. Él es comisionado para la paz, para la seguridad y el desarrollo de Michoacán. Pero la conflictividad social en Michoacán está derivado del deterioro en términos de la seguridad pública. Son dos factores indivisibles en el caso de Michoacán. Contrastante que en 2 semanas hayamos pasado de lo que dijo aquí el comisionado, estar a punto de pedirle al gobierno que se retirara la Policía Federal, a hoy 2 semanas después de estar en estas situaciones. Digo, no sé. Bueno, pues el mismo día que él iba a pedirle esto al secretario de Gobernación, ese día explotó lo de la Ruana. Esta matanza que ya tiene en la cárcel a 2 líderes de los grupos de autodefensa civil. Ahora, esta es la primera parte. O sea, no pueden hacer lo que hicieron durante los primeros 14 días en Guerrero de lavarse las manos. Ya tienen la experiencia de Guerrero. No pueden repetir, digo, yo creo que en términos de racionalidad política, no pueden repetir lo que les sucedió en Guerrero. La inacción, sí, lo están haciendo, lo sé, pero no pueden hacerlo. No, ya vieron lo que pasó en Guerrero. Un problema municipal se convirtió en un problema internacional por 14 días de inacción. Esa es la primera parte que me preocupa. La segunda es, ¿cuál es el nivel de impunidad que sienten los grupos armados en Michoacán para que hayan atacado al convoy del Ejército y la Policía Federal que llevaba a los detenidos? O sea, ¿en qué momento tú decides atacar al Ejército y a la Policía Federal que van en un convoy precisamente listos a cualquier ataque? Solo cuando tú crees que puedes lograr tu objetivo. También yo creo que hay que recordar que detrás de todo esto hay una división dentro del gobierno federal de cómo se debe manejar Michoacán. Está el comisionado, pero si tú recuerdas todos estos debates que tuvimos en ese momento, el comisionado Castillo no es el mejor amigo del secretario de Gobernación, que tampoco hemos visto declaraciones del secretario. El secretario de Gobernación no ha hablado sobre Michoacán en los últimos 6 meses. Porque el comisionado Castillo no acuerda con él, puede platicar con él, acuerda en la presidencia de la República con el jefe de la oficina de la presidencia. Exacto. Bueno, ahí está la correa. Ahí está la
mejorar. Bueno, pues entonces aquí el responsable tiene que ser el secretario de Gobernación. Hay una cabeza en materia de seguridad que es el jefe del gabinete. Sí. Entonces, si hay responsabilidades compartidas sobre el mismo tema, vamos a tener lo que tocas decir, contradicciones, inconsistencias, lagunas y mayores problemas. Y con miras a las elecciones también en este año electoral, que finalmente se tiene que estabilizar. A ver, alguien me explique, o sea, hemos estado hablando sobre Guerrero, pero alguien que me explique cómo va a haber elecciones en Michoacán con esta situación. Bueno, este es un tema que, bueno, evidentemente regresa a Michoacán a los titulares de los medios de comunicación. Vamos con más información. El presidente Enrique Peña Nieto concluyó ya su primer visita oficial a Washington, Estados Unidos. En esta reunión, ambos gobiernos analizan la agenda bilateral. Seguridad, migración y comercio fueron algunos de los temas que destacaron en el encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo estadounidense Barack Obama. Durante la primera visita oficial del mandatario mexicano a la Casa Blanca, ambos líderes hablaron sobre el combate al crimen organizado. Sin embargo, ha habido aquí un claro ofrecimiento para seguir apoyando y respaldando estas acciones que nos permitan ser mucho más contundentes y eficaces en el combate a la inseguridad y sobre todo en el combate al crimen organizado. Respecto al tema de los jóvenes desaparecidos en Iguala Guerrero, el presidente Obama señaló que ha seguido de cerca estos eventos y reiteró su respaldo al gobierno mexicano. Our commitment is to be a friend and supporter of Mexico in its efforts to eliminate the scourge of violence and the drug cartels that are responsible for so much tragedy inside of Mexico, and we want to be a good partner in that process, recognizing that ultimately it'll be up to Mexico and its law enforcement to carry out the key decisions that need to be made. En materia migratoria, el jefe del Ejecutivo mexicano reconoció la acción de Barack Obama, que beneficiará a casi 5 millones de mexicanos. México reconoce y acompaña el esfuerzo para que esta medida, que sin duda traerá importantes beneficios a migrantes que están en los Estados Unidos, no genere desinformación o abuso incluso de organizaciones criminales dedicadas al trata de personas. El mandatario norteamericano reconoció el trabajo del gobierno federal para atender la situación de los niños no acompañados que ingresan de manera ilegal a Estados Unidos y los programas implementados en la frontera sur. Además, resaltó la aprobación de las reformas estructurales en México. Por su parte, el primer mandatario mexicano ofreció su ayuda al gobierno de Estados Unidos para que se normalicen las relaciones entre la Unión Americana y Cuba. Horas más tarde, el presidente Enrique Peña Nieto destacó a través de su cuenta de Twitter que ambos países seguirán trabajando de manera coordinada, mientras que el gobierno de Estados Unidos emitió un mensaje dirigido a medios de comunicación donde enfatizó otros puntos abordados durante este encuentro. Algunos de ellos refieren a la ampliación de intercambios educativos, la cooperación académica y el desarrollo tecnológico y científico. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo no sé qué impresión tienen ustedes de la visita. No fue la más cálida, pero era una visita necesaria. Sí había la necesidad de reunirse para hablar sobre temas que tienen que ver con el comercio, y todo eso está en el comunicado. También era necesario esta visita porque lo que más le urge a Estados Unidos en este momento es asegurar que México tenga la capacidad de poder proporcionar todos los documentos, la información que van a requerir millones de mexicanos que están en Estados Unidos en este momento para legalizar su estancia. Entonces hay que también verlo en ese contexto. Punto muy relevante de esta visita es que lo que no quería el gobierno del presidente Peña Nieto regresó 25 meses después a la realidad
y es el tema de la seguridad, una vez más, en el centro de la agenda bilateral. El otro tema que aquí en este espacio el subsecretario de Relaciones Exteriores, Sergio Alcocer, nos dijo no es un tema per se, pues resulta que fue un tema per se del presidente Obama, que es el caso de la crisis de Ayotzinapa. Y es la reiteración ya en voz del presidente de Estados Unidos, ya no fue el vocero del Departamento de Estado, el vocero de la Casa Blanca, en voz del presidente, decir, estamos muy preocupados y existe la necesidad de que se procese judicialmente a los responsables. El presidente Peña Nieto, ayer mencionábamos lo que escribió en el portal político.com, dice una cosa que es imprecisa. Dice, están detenidos los autores intelectuales. No están detenidos los autores intelectuales, salvo de palabra. Los autores intelectuales, que lo mencionamos ayer, el exalcalde de Iguala y su esposa están detenidos, presos y difícilmente van a salir de la cárcel por delitos que no tienen que ver con los eventos en Iguala el 26 y 27 de septiembre pasado. Tú que has sido observador de esta relación en los últimos 20 años, y yo también, no recuerdo una reunión o unas declaraciones de un presidente de Estados Unidos así de fuertes y expresando preocupación en frente de un presidente. Nunca, ni siquiera, porque ayer lo mencionaban en Twitter, ni siquiera en la reunión tan difícil de Miguel de la Madrid en 1985, cuando el día que llegó a Washington, cuando el día que iniciaba sus pláticas en la Casa Blanca, Jack Anderson, columnista de 400 periódicos, publicó en el Washington Post que había recibido una comisión de $250 millones para un negocio que lo tenía en Suiza. O sea, esa parte que enturbió por completo todo el entorno de la visita, no motivó ninguna respuesta de la Casa Blanca. Sí es el momento más duro si se ven los lenguajes políticos. Creo que esta es la parte muy relevante de la visita. Sí coincido contigo, no fue una visita fácil, y sí también coincido contigo, era indispensable. Pero bueno, esta es la primera visita del presidente oficial a Washington desde que es presidente. Sí, vamos a ver también la reacción de la Cancillería mexicana con respecto a lo que está ocurriendo en Francia, porque apenas hace unos minutos se dio a conocer un ataque a las instalaciones de un semanario precisamente ahí en Francia. Se presume que se trata de un atentado terrorista. Vamos a conocer la información y llegamos a conectarnos directamente allá a París, a Francia. Al menos 12 personas murieron en un ataque a las oficinas del medio de comunicación francés Charlie Hebdo. De acuerdo a las primeras versiones, 2 personas con el rostro cubierto ingresaron a las instalaciones del semanario, que se caracteriza por haber publicado caricaturas de Mahoma. Hasta el momento se conoce que los atacantes huyeron en 2 vehículos. Las oficinas de Charlie Hebdo fueron bombardeadas en 2011 después de que realizara una parodia con una caricatura del profeta Mahoma en su portada. Regresamos con esos analistas a la mesa de El Primer Café. Y bueno, para darnos más detalles de estos hechos, tenemos en la línea telefónica desde Francia el corresponsal especial Miguel Martínez. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, Miguel, pues adelante, tenemos información con respecto a que son 2 las personas que realizaron estos ataques terroristas y que en estos momentos la policía se encuentra buscándolos. ¿Cuál es la situación también con respecto a las redacciones, a las escuelas y la alerta que en estos momentos está en operación allá en París? Pues mira, la verdad es que ha sido un día bastante negro para París. En este momento, pues todo el perímetro aquí en pleno corazón de la capital francesa está cerrado. Te puedo confirmar que son 12 personas muertas, de los cuales son 4 caricaturistas, de justamente lo que hablaban de quienes hacían estas caricaturas de Mahoma, y 2 policías, me refiero a policías, al personal de seguridad que se encontraba adentro de esta redacción. Como bien dices, los atacantes se dieron a la fuga. Tenemos entendido, no está confirmado todavía, que se fueron hacia el norte de París y atropellaron a una persona durante su fuga. Entonces sí hay una gran movilización policíaca. También decirles que el programa Vigie Pirate, que es una de las alertas que está desplegada desde hace varios años aquí en París, pues ya ha entrado en su fase máxima. Entonces pues es la policía y
el ejército que andan patrullando pues las zonas estratégicas en toda Francia. Oye, Miguel, te saluda Raimundo Riva Palacio, de verdad, la mente va más rápido que la boca. Oye, a ver, es un poco para ubicar a nuestro auditorio. Las oficinas del semanario se encuentran pues, prácticamente muy cerca de la alcaldía de París, el Hotel de Ville, que está en el barrio 1 de París. Y tú dices, que es el centro, como mencionas, tú dices que huyeron hacia el norte de París, que esa es la información que se tiene. Hacia el norte se encuentra el barrio 18, que es un barrio donde hay muchos musulmanes. ¿Hay la posibilidad de que estas personas vayan al barrio 18? ¿Hay alguna movilización policial en torno al barrio 18? Pues justamente este barrio que mencionas, el barrio 18, es pues el último colindante a la salida de París, y sí, las fuerzas policiales están desplegadas por todas partes, específicamente hacia donde pudieron haberse ido, que es una zona que se llama Villepinte, y que ahí es donde se encuentra el periférico que te lleva pues hacia las afueras de la ciudad de París. Cabe recordar que también París es una ciudad muy chiquita, entonces pero las personas, los atacantes se dieron a la fuga y pues la policía no ha podido encontrarlos hasta ahora, lo cual también hay que tener, se ha manejado con mucha cautela estas amalgamas de poder decir si fueron o no islamistas quienes llevaron a cabo este ataque. Las autoridades no han querido confirmar, justamente porque se ha dado últimamente un gran muchos ataques o mucha información en contra de los musulmanes o islamistas, que no todos comparten este tipo de acciones, ¿no? Oye, Miguel, ¿tienen ya información con respecto a quién se va a adjudicar este ataque terrorista? Porque también tenemos entendido que a través de las redes sociales y los mismos periodistas que estuvieron tuiteando los momentos de este ataque, que, bueno, ellos habrían gritado y ellos a Mahoma, a Alá, y por otra parte también habrían reivindicado su pertenencia al grupo terrorista de Al-Qaeda. ¿Tienen ya información específica con este respecto? Justamente hablamos hace un momento con uno de los encargados de seguridad de la policía aquí, y nos decía que no había absolutamente nada confirmado. Según el video que ha salido en las redes sociales de dos periodistas que estaban en el techo, ellos escucharon pues estas alabanzas a Mahoma. Entonces pues hay que ser muy cautelosos, sobre todo últimamente en Europa, que ha sido muy criticado pues los islamistas y sobre todo la creación de estos partidos de extrema derecha que apuntan mucho en contra de los grupos musulmanes y de toda esta sociedad islámica que hay aquí en Europa. Pero sí habría que ser... ¿sí? Pero a ver, Miguel, te saluda Ana María Salazar, pero también hay que decirlo, el presidente Hollande salió a decir categóricamente que esto es un ataque terrorista, y también en sus comentarios insinuó de que habían podido detener posibles ataques en las últimas semanas y que ya el gobierno francés había estado en alerta y bueno, uno asume que tenían información de que algo podría suceder. Entonces, a mí lo que me está dando dificultad de entender es, uno entiende que hay que tener cuidado en las declaraciones que se den por parte de los medios de comunicación, porque se podría interpretar esto o podría resultar en ataques en contra de grupos musulmanes en Francia. Pero esto parece bastante claro, ¿no, Miguel? Sí, claro. O sea, de hecho, sí, han hecho diversos operativos en las últimas semanas, en los últimos meses, antes de que acabara el año 2014, en donde sí se previeron ciertos ataques terroristas. Y pues ahorita mismo, en este momento, se está llevando a cabo una reunión de emergencia entre pues el presidente y todo el cuerpo de seguridad del gobierno francés para determinar pues las causas de este incidente y pues esperar también a ver si alguien reivindica este ataque en las próximas horas. Pero sí, todo apunta desgraciadamente a que sí fue pues un ataque por parte de grupos islámicos. Miguel, ¿esperan un mensaje pronto a la nación del presidente François Hollande por una parte, y por otro, las últimas semanas también en diciembre se estuvieron dando reportes de atropellamientos en Francia? ¿Tiene alguna relación este tipo de incidentes con grupos islámicos? Mira, justamente del mensaje, pues se reunieron aquí justamente a unas cuadras de donde me encuentro, vino el ministro del Interior con la alcaldesa de París
y el presidente de Francia hicieron una breve aparición y pues a condenar este ataque, bueno, visiblemente pues ataca a la libertad de expresión. Y pues a lo que menciona sobre los ataques pasados, pues podría estar relacionado. Cabe mencionar que hace 2 semanas la Gare de Lyon, en la ciudad de Lyon justamente, fue evacuada en su totalidad y provocó pues un caos tremendo porque había una alerta a la bomba y pues entonces sí se tiene muchísima alerta sobre lo que está sucediendo aquí en París. Oye, Miguel, ¿a qué horas fue exactamente este atentado? Esto se llevó a cabo aproximadamente a las 11 de la mañana, hora de Francia, sería tipo 4 de la mañana, hora de México. 11 de la mañana, estaba yo pensando un poco en el tráfico, en la posibilidad de que pudieran escapar. 11 de la mañana, ¿estaba preparando el semanario el cierre de la revista? ¿Por qué había tanta gente en la redacción a esa hora? Pues es el momento en que, bueno, 11 de la mañana pues ya todo el mundo se encuentra en sus oficinas, también eso permite que no haya mucho tráfico, también París es una ciudad muy chica y pues a esa hora el tráfico es muy fluido y entre las calles de aquí, de las proximidades de la redacción, pues hay muy poca circulación. Entonces, y sí, pues se entiende que a esa hora pues buena parte de la redacción se encontraba adentro. Platícanos cómo se está desplegando la seguridad, los perímetros de seguridad, cómo están funcionando. Tú estás, digamos, en la zona 0. Ahí, ¿cómo está la seguridad? ¿Cómo están estos, mencionaba yo, los círculos de seguridad en torno a toda esta parte concéntrica? En París hemos visto ya la disposición para proteger escuelas, ya la seguridad reforzada en las redacciones de los periódicos. Hay un periódico que en este momento se está produciendo intensamente porque es vespertino, que es Le Monde. ¿Qué es lo que está sucediendo en términos de seguridad en la capital francesa? En este momento, mira, está todo totalmente cerrado desde Plaza de la Bastilla hasta République, que es todo un bulevar muy grande y donde pasan las principales líneas de metro. Entonces está todo cerrado, solamente la prensa y bueno, los camiones para satélites pueden estar aquí. Y también recordarles que en el primer momento que se da el ataque llegan 3 policías, pudieron llegar 3 policías que venían a bicicleta, que son los policías de seguridad, bueno, que están a bicicleta y que ellos no pudieron reaccionar y bueno, entonces el perímetro en un inicio fue solamente el primer cuadro donde se encuentra la redacción y por eso se pudo acceder tan rápido por parte de la prensa y ya después la policía empezó a desplegar todo su cuerpo y a hacer para atrás la gente para evitar eventuales posibles ataques porque todavía la alerta está en vigencia. Miguel, la prensa se ha pronunciado al respecto, los otros periódicos, las estaciones de televisión, las estaciones de radio, ¿qué tipo de apoyo le están brindando en principio a esta casa editorial y por otra parte en general la comunidad y la prensa ahí en Francia? Pues ha habido principalmente pues muchas condenas aquí, sobre todo la prensa francesa y las canales de televisión y los periódicos, pues entre todos, ya saben, es un gremio muy reducido y todos se conocen, entonces conforme sale la información, pues mucha tristeza por parte de todos y todos unidos aquí en la prensa francesa unida, los canales de televisión están permanentemente informando, se fueron todos en vivo, acabaron sus programaciones normales. Y entonces hay mucha condena y al saber que, bueno, podrían darse de más periodistas más allá de los caricaturistas, quienes pueden estar entre las víctimas. Pues Miguel Martínez, corresponsal especial allá en París, Francia, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana aquí en la mesa del Primer Café. Muchas gracias, Miguel. Seguimos en contacto. Muchas gracias, saludos al auditorio. Muy buenas tardes en París. Bueno, mencionas lo de la prensa. Acaba de retuitear Le Monde un cartón de Plantu. Sí. Plantu es su gran caricaturista histórico, casi siempre lo publica en la primera plana, que dibuja de todo corazón con Charlie Hebdo. Yo no sé si se pueda ver el cartón de Plantu, que va a ser publicado en unas cuantas horas en el periódico Le Monde. Sí. A las 8 de la noche, hora local de Francia, estará dando el presidente François Hollande. Hay un mensaje de François Hollande ya, ¿verdad?
vamos a escucharlo. De hecho, tenemos ya imágenes. A los periodistas como a los policías. En este momento han muerto 11 personas. 4 se encuentran en condición crítica. No tenemos las cifras finales de todas las víctimas, pero hay 40 personas que están siendo protegidas en este momento. En unas cuantas horas tendremos el informe exacto. A las 2 de la tarde. Las preocupaciones con respecto a la protección, y debemos asegurar que no pueda ocurrir el mismo tipo de barbarie nuevamente, por lo que hemos emprendido medidas para contrarrestar el ataque. Tenemos que encontrar a los perpetradores de este acto. Deben ser arrestados y llevados a la justicia y condenados lo más rápido posible. Francia está en estado de shock el día de hoy por este atentado terrorista, y de eso no hay duda. Seguiremos trabajando hasta que los lleven hasta la justicia. Francia ahora se encuentra en un estado de shock porque este ha sido un atentado terrorista. Y este es un periódico que ha sido amenazado varias veces. Y por esa razón tenemos que mostrar que somos un país unido. Tenemos que reaccionar de la manera correcta, con firmeza, pero también hay una gran preocupación con respecto a la unidad nacional. Ese va a ser mi enfoque en los próximos días y semanas. Nuevamente hablaré. Son comentarios de un presidente que sabe reaccionar ante una crisis. Eso es afuera del semanario, que fue directamente. De hecho, Raimundo, Juan Pablo, yo creo que hay que describirle al auditorio qué es este semanario, porque en México no hay una revista que pudiéramos usarlo como comparativo, ¿verdad? No hay nada. En Francia hay 2 semanarios satíricos. Uno es Charlie Hebdo, que es un poco más conservador, y el otro es Le Canard Enchaîné. Le Canard Enchaîné, que traducido literalmente es el pato encadenado, pero pato, canard en slang francés también es prensa, la prensa encadenada. Los dos son, este más liberal, son satíricos, son semanales, normalmente salen los jueves, y lo que hacen es periodismo de investigación y sátira. Por eso los cartonistas, los moneros, son tan importantes, porque son productos terriblemente ácidos, absolutamente libres en términos de libertad de expresión, no van a los extremos. Esto es muy importante. Ellos defienden la libertad de expresión con todo, bueno, hasta con la vida, pero no hacen cosas que estén fuera de los parámetros éticos. O sea, no insultan, no se meten en asuntos personales de las personas, pero revelan todas las cosas del poder que afecten a la sociedad. Pues, ha habido casos históricos en cuanto a, por ejemplo, pues han prácticamente líderes por este tipo de caricaturas y por tipo de informaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Son parte de los grandes contrapesos que tienen las democracias maduras. Aquí tenemos a François Hollande. Tú mencionabas hace rato que Nicolás Sarkozy también ya salió y dijo: nuestra democracia está en riesgo. No vamos a ceder ni un milímetro. Son un presidente conservador y un presidente socialista. Y los dos coinciden en lo mismo, y los dos han sido criticados a través de sus editoriales, de sus informaciones, de sus moneros, que los moneros juegan un papel fundamental. Y sin embargo, este es un asunto de Estado, porque la libertad de expresión en las sociedades maduras está por encima de los diferendos políticos, los diferendos ideológicos. Entonces, estas publicaciones, como utilizan mucho el dibujo y la caricatura, tienen un gran impacto.
entre la población, porque el lenguaje con el cual se comunican apela a todo tipo de lectores. No tienes que ser tú, como en México, pertenecer a una élite ilustrada para poder entender los 2 primeros párrafos de una información, porque si no tienes todo el contexto que trae esa información, no entiendes realmente de lo que se trata. Ahí no, ahí es una información muy clara, muy llana, muy directa y, como yo decía, te sirve mucho de contrapeso. Los medios de comunicación en las sociedades democráticas maduras son los contrapesos de los poderes. Son los guardianes, los últimos guardianes que tiene una sociedad frente a los poderosos. Los contrapesos de los medios son las sociedades. Es la en sociedad. México no tenemos En México, este tipo de periodismo. No tenemos, ni tampoco lo aguantaría. No, ¿Por qué no tenemos un programa de televisión como Saturday Night Live en Estados Unidos? Porque no lo aguantaríamos, porque nuestra clase política es todavía muy solemne y porque también culturalmente, y esto a todos, somos todavía democráticamente inmaduros. En buena parte porque pues vivimos 600 años de nuestra historia bajo regímenes autoritarios. En la relación de la prensa con el mundo islámico, digo, esto no es nuevo, desde el 2010, a partir de la publicación de caricaturas de Mahoma y demás, la intolerancia del grupo islámico, porque como dice Shamset, no solamente publica de los islámicos, de judíos, católicos, liberales. Hay que recordar que este fundamentalismo violento se empezó a dar en Dinamarca, ¿se acuerdan? Con los cartones sobre el profeta Mahoma, que pues, hay una fatwa sobre los moneros. Aquí está el señor Charlie Hebdo. Esta no es la caricatura, la última caricatura que dicen que es la que detona todo, pero bueno, es una política editorial de crítica, no al islamismo, de crítica a los radicales. Los radicales no tienen religión, no tienen ideología, no tienen presiones políticas. Son radicales en el sentido más peyorativo. Hay un radicalismo político que siempre es positivo, pero hay un radicalismo violento que es lo que lleva a este tipo de situaciones. Y precisamente porque la libertad de expresión es tan preciada en las sociedades maduras, tenemos al presidente Hollande que va directamente y habla con la prensa ahí y va a dar un mensaje a la nación, pues en unas cuantas horas, a las 8 de la noche, hora de París. En este momento en París se están dando las 3 de la tarde, en 5 horas va a haber más información. Por eso también no es fortuito que todas las democracias maduras en el mundo ya se hayan pronunciado. No es nada fortuito que Alemania, que el Reino Unido y que Estados Unidos, cuyas sociedades en términos democráticos son las más avanzadas, hayan sido los primeros. Y tampoco es sorprendente que no haya ningún país emergente en este momento, ni siquiera México, que haya tomado una posición sobre esto, que es una posición tan sencilla. No se pueden permitir fundamentalismos de ninguna especie, que se resuelva tampoco un diferendo por la vía de las armas. Ni siquiera por Twitter. Hemos visto un mensaje del gobierno de México. Que nosotros, como mexicanos, no hayamos expresado ya una postura de apoyo al semanario, de apoyo a la libertad de expresión y de condena al radicalismo violento de cualquier grupo que venga. También en New York Times, periódicos en Estados Unidos, y en Twitter ya hay un hashtag que es de apoyo a este periódico, que todos los periodistas también ya están utilizando. Vamos a un corte, regresamos. Melchor, Gaspar y Baltasar pasaron por la delegación Venustiano Carranza. Como en todos lados, los niños aguardaban con emoción e impaciencia por sus regalos. ¿Cómo te portaste con los reyes? Bien. ¿Qué te dijeron? Que si me había portado bien. ¿Qué sentiste cuando entraste ahí por el túnel y viste todos los juguetes? Pensé que era el mundo de los juguetes. El niño entra y el niño viene acompañado de su papá, pero el niño escoge el juguete que él quiere. Ningún juguete es bélico, creo que vale la pena aclararlo. Y bueno, pues se llevan desde la muñeca, el Iron Man. Y lo más importante, ¿no? La ilusión, que creo que es lo que hay que rescatar. ¿Qué escogiste? Una Barbie. ¿Por qué escogiste esa? Porque siempre la he querido y hasta hoy la pude tener. Con su regalo en mano, los pequeños también disfrutaron de un espectáculo cargado de sorpresas. ¿Te estás divirtiendo? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado del show?
Los payasos. Cerca de 13,000 niños de escasos recursos festejaron en grande este día tan especial. Ania Negrete, Proyecto 40. Afectaciones a negocios en el Distrito Federal. El año pasado, 180 establecimientos se fueron a bancarrota. Compiten con más de 1.200.000 ambulantes. El dato útil para comentar en el café. Una nueva red surge. Pues ya nos vamos, Ana María. Ya nos Muchísimas vamos. gracias, Raimundo, muchas gracias. Sí, les recomendamos mucho estos videos que están saliendo. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo porque queremos hablar sobre ellos. La manera como llegan, que se ven los dos agresores con los fusiles de asaltos. Matan al policía. Este video está tomado por periodistas en el techo del semanario de Charlie Hebdo. Nos vemos mañana aquí a las 7 en punto. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias.